Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Teman a Dios y denle gloria. El versículo para memorizar lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mundo necesita este mensaje con urgencia, pero algunos se burlan de los hijos de Dios ante las risas en general de los testigos que creen que es una broma. El fin del mundo y los acontecimientos que lo preceden no son una broma. El mundo se enfrenta a la crisis más grave desde el diluvio. De hecho, el mismo Pedro utiliza la historia del diluvio como un símbolo del fin y advierte que así como en el mundo antiguo pereció por el agua, en el tiempo del fin los cielos desaparecerán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Como ya se nos advirtió sobre lo que vendrá, ahora tenemos que estar preparados para ello también. Teman a Dios. El propósito del libro de Apocalipsis para nuestra generación es preparar un pueblo para el pronto regreso de Jesús, que tenga un carácter semejante al de Jesús y unirse con Él para dar el mensaje de los últimos días a un mundo que perece. Apocalipsis revela los planes de Dios y desenmascara los planes de Satanás. Apocalipsis deja a Satanás al descubierto, presenta el llamado final de Dios, su mensaje urgente, eterno y universal para toda la humanidad. Leamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dice la palabra de Dios, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí no se utiliza esta palabra en el sentido de tenerle miedo a Dios, sino en la de reverencia, admiración y respeto. Transmite el pensamiento de lealtad absoluta a Dios y de entrega total a su voluntad. Es una actitud de la mente que se centra en Dios y no en el yo. Es lo opuesto a la actitud de Lucifer, cuando lo leemos en Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, cuando dice en su corazón: subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la reunión al lado norte me sentaré, sobre las alturas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es la actitud de Cristo, quien, aunque era en condición divina, Jesús sí mostró verdaderamente el carácter de Dios. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La esencia del gran conflicto gira en torno a la sumisión a Dios. Lucifer era egocéntrico, se negó a someterse a cualquier autoridad que no sea la suya. En lugar de someterse a aquel que ocupaba el trono, Lucifer deseaba gobernar desde el trono. En pocas palabras, temer a Dios es darle el primer lugar en nuestro pensamiento. Es renunciar a nuestro egocentrismo y también renunciar a nuestro orgullo y vivir totalmente para Él. Y obviamente debe ser importante porque son las primeras palabras que pronuncia el primero de los mensajes de los 3 ángeles: temer y obedecer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Cuando leemos Deuteronomio capítulo 6 versículo 2 encontramos: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días se prolonguen. Temer a Dios es una actitud de respeto, reverencia a quien nos lleva a la obediencia. El llamado urgente del cielo es que quienes son salvos por gracia sean obedientes a los mandamientos de Dios. La gracia no nos libera de obedecer los mandamientos de Dios. El Evangelio nos libera de la condenación de la ley, es decir, que ya no morimos porque Cristo murió en nuestro lugar, no de nuestra responsabilidad de obedecerla. La gracia no solo nos libera de la culpabilidad de nuestro pasado, sino además nos faculta para llevar una vida de obediencia a Dios en el presente. El apóstol Pablo declara que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, por amor a su nombre en todas las naciones. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 1 versículo 5. Hay algunos que tienen la extraña idea de que la salvación por gracia de alguna manera niega la ley de Dios
o minimizan la necesidad de obediencia. Ellos declaran: todo lo que quiero es a Jesús. La pregunta es: ¿cuál es Jesús? ¿Un Jesús de nuestra propia creación o el Jesús de las Escrituras? El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a resaltar la importancia a su ley, que es su carácter. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a minimizar las doctrinas de la Biblia, que revelan más claramente quién es Él y su plan para este mundo. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a reducir su enseñanza a trivialidades piadosas que no son esenciales. Cristo es la encarnación de la verdad doctrinal. Jesús es la verdad encarnada. Él es la doctrina personificada. El llamado final del Apocalipsis nos insta, mediante la fe en Jesús, a aceptar la plenitud de todo lo que Él ofrece. Nos llama a temer a Dios, que se expresa por la fe en su poder redentor, que nos capacita para vivir de manera piadosa y también de forma obediente. Vivir enfocados en Dios. El llamado del cielo es apartarse de la tiranía del egocentrismo y de la esclavitud de la importancia desmedida del yo, y colocar a Dios en el centro de nuestra vida. Para algunos el dinero es el centro de su vida, para otros el placer o el poder, para otros pueden ser los deportes, la música o el entretenimiento. El mensaje de Apocalipsis es un llamado claro a temer, respetar y honrar a Dios como el verdadero centro de la vida. Leamos Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El tema central en el conflicto final de la tierra es la batalla por la mente. En realidad, es la batalla por la lealtad, la autoridad y el compromiso con la voluntad de Dios. La batalla final en el gran conflicto entre el bien y el mal es por el control de nuestros pensamientos. El apóstol Pablo nos da esta amonestación: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, en Filipenses capítulo 2 versículo 5. La elección de tener la mente de Cristo es la decisión de permitir que Jesús moldee nuestros pensamientos, llenando nuestra mente con las cosas de la eternidad, pensando en las cosas del cielo, imaginándonos cómo vivir con Dios por la eternidad. Nuestro accionar revela dónde está nuestro proceso de pensamiento. Temer a Dios es hacer que Él sea lo primero en nuestra vida. Piensa en lo fácil que es, en cierto sentido, controlar tus pensamientos, al menos cuando eres consciente de que necesitas controlarlos. Nuestra mente caída y pecaminosa naturalmente tendrá hacia las cosas bajas, las cosas del mundo. Por lo tanto, necesitamos elegir deliberadamente espaciarnos en las cosas celestiales, como dijo Pablo, utilizando el don sagrado del libre albedrío. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en esto. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 4 versículo 8. Demos gloria a Dios. Esta idea también se ve en Apocalipsis capítulo 19 versículo 1 y 2. Alabad al Señor salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Según el apóstol Pablo, nuestro cuerpo es un santuario, la morada del Espíritu de Dios, un templo santificado por la presencia de Dios. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, nuestro único deseo es darle gloria a Él, ya sea con la dieta, el vestido, el entretenimiento o la interacción con los demás. Damos gloria a Dios al revelar su carácter de amor al mundo mediante nuestro compromiso de hacer su voluntad. En otras palabras, cuando asumen un compromiso total de temer a Dios y darle gloria en todo lo que haces, entregándole tu mente, tu cuerpo y tus emociones, esto es un acto de adoración inteligente. Y también a la luz del juicio de Dios, estar atentos para obedecer es una buena idea. Por cierto, piensa en lo que haces con tu cuerpo. ¿Qué puedes hacer para asegurarte de que verdaderamente estás glorificando a Dios
con Él al someter la carne a la voluntad divina, los vencedores del Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Esta es la descripción del pueblo fiel de Dios en los últimos días, un pueblo que guarda fielmente los mandamientos de su Dios. No obstante, la única manera en que alguien puede guardar los mandamientos de Dios en la antigüedad o ahora es por la fe de Jesús. Es la cualidad de la fe que permitió a Cristo ser victorioso sobre las tentaciones más feroces de Satanás. La fe es un don que recibe cada creyente. Cuando ejercemos la fe que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, esa fe crece. Vencemos no por nuestra fuerza de voluntad, sino por el poder de Cristo viviente que obra por medio de nosotros. Vencemos no por lo que somos, sino por lo que Él es. Nosotros podemos vencer porque Él venció. Podemos ser victoriosos porque Él fue victorioso. Podemos triunfar porque Él triunfó sobre la tentación. Jesús, el divino Hijo de Dios, ha vencido las artimañas del diablo. Enfrentó las tentaciones confiando en las promesas de Dios, entregando su voluntad a la voluntad del Padre y dependiendo del poder del Padre. Si confiamos en Él, lo contemplamos y creemos en Él, nosotros también podemos ser victoriosos. Jesús es todo para nosotros y el mensaje de los tres ángeles gira alrededor de Él. El mensaje de Apocalipsis es de victoria, no de derrota. Habla de un pueblo que venció por su gracia y por el poder. La palabra vencer se utiliza 11 veces de una forma u otra en el libro de Apocalipsis. En la visión de las 7 iglesias, que representan a la iglesia cristiana desde el siglo I hasta nuestros días, hay creyentes en cada generación que vencen. Dice Juan, en el tiempo del fin, los que venzan heredarán todas las cosas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Esto no es legalismo, es la victoria por medio de Jesucristo, cuya vida perfecta de justicia y perfecta obediencia, y tan solo eso es lo que les brinda la promesa de la vida eterna. Es fe en acción, es la gracia transformadora y milagrosa en la vida del creyente. Si quieres vencer, acude a Cristo, que Cristo te dará el poder para guardar su ley. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.